El presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo chino Xi Jinping reafirmaron su compromiso en la lucha contra el cambio climático y pidieron a los países desarrollados invertir $100.000 millones anuales. Además, el mandatario francés llamó al diálogo en Hong Kong y rechazó la decisión de Irán de alejarse de los compromisos del acuerdo nuclear. Nuevo giro en la investigación del posible juicio político contra el presidente Donald Trump. Esto por el cambio de testimonio del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea. Inicialmente, negó cualquier motivación política detrás de la decisión de la administración Trump de congelar $400 millones en ayuda a Ucrania y ahora dice todo lo contrario. Avanzan las investigaciones acerca de la violenta emboscada que le costó la vida a 9 personas de una misma familia en México. Las autoridades informaron acerca de la detención de un sospechoso después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazara la ayuda de Estados Unidos. ¿Cómo están? Muy buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Los presidentes de China, Xi Jinping, y el de Francia, Emmanuel Macron, acordaron sumar esfuerzos para combatir el cambio climático, por lo que reafirmaron su apoyo al Acuerdo de París y pidieron a los países desarrollados invertir en ellos $100.000 millones anuales, desde ahora hasta el año 2025. Esto durante una reunión bilateral sostenida este miércoles, en la que el presidente francés también pidió una desescalada de la agitación que se vive en Hong Kong a través del diálogo, y expresó al mandatario chino su preocupación por las manifestaciones contra el gobierno de Carrie Lam. Y sobre el acuerdo nuclear de Irán, Macron calificó de seria, de grave, la decisión de Irán de alejarse de las metas planteadas en 2015. China y Europa comparten el mismo rechazo a la guerra comercial que solo resulta en perdedores. Por lo tanto, subrayé al presidente Xi mi esperanza de que las conversaciones en curso entre Estados Unidos y China alivien rápidamente las tensiones y tengan plenamente en cuenta los intereses del principal socio comercial de China, la Unión Europea. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Beijing, Hola Turquía, quien nos entregó detalles de las conclusiones de este encuentro entre el mandatario chino y el presidente francés. En el tercer día de este viaje, hoy los dos mandatarios se han ceñido a un punto en común que tienen: el compromiso con la lucha contra el cambio climático. En una declaración conjunta, Xi Jinping y Emmanuel Macron han hecho un llamamiento a los países desarrollados para que inviertan $100.000 millones anuales hasta el 2025 para luchar contra este problema. Además, se han mostrado totalmente comprometidos con el Tratado de París y que consideran esencial en esta lucha, y también han prometido que van a luchar aún más para proteger la biodiversidad terrestre y marina. Tradicionalmente China ha sido muy criticada por la contaminación, pero estos últimos años, sobre todo estos últimos 3 años, hemos visto cómo poco a poco se ha acabado convirtiendo casi en el líder de esta lucha, sobre todo después de que Trump y su retirada de este objetivo mundial dejaran un espacio vacío. En este viaje también el presidente francés Emmanuel Macron ha tenido ocasión de inaugurar el Centro Pompidou de Shanghái. Ha prometido estrechar lazos comerciales entre los dos países y el presidente chino Xi Jinping le ha prometido una apertura de la economía china. Al menos 14 muertos y varios heridos deja una serie de ataques en el sur de Tailandia atribuidos a la insurgencia musulmana. Las autoridades han calificado estos atentados como los peores de los últimos tiempos, en un conflicto que ha dejado más de 7.000 personas fallecidas desde 2004. Durante la noche del martes, rebeldes asaltaron con armas de fuego 3 puestos de seguridad de la provincia de Yala. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado la autoría de los ataques. En otros temas, el gobierno de Irán comenzó este miércoles el proceso para enriquecer uranio en su complejo subterráneo de Fordo, una de las 2 instalaciones de enriquecimiento de uranio que tiene el país y que puede usarse para hacer combustible para reactores, pero también para fabricar armas nucleares. La decisión de inyectar gas en centrífugas utilizadas para enriquecer este elemento químico viola el acuerdo nuclear del que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos en mayo de 2018, pero el resto de los países firmantes lo han mantenido.
Y seguimos hablando de Donald Trump, pues un testigo clave en la investigación del juicio político contra el presidente de Estados Unidos modificó su testimonio según un anexo que entregó a la Cámara de Representantes el 28 de octubre. Se trata del embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland, que inicialmente negó cualquier motivación política detrás de la decisión de la administración Trump de congelar $400 millones en ayuda a Ucrania, pero ahora dice todo lo contrario. La memoria de un embajador de repente refrescada. En un cambio de testimonio, el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland, ahora sostiene que le dijo a un funcionario ucraniano que la ayuda militar de Estados Unidos solo se entregaría cuando Kiev anunciara que había iniciado investigaciones anticorrupción contra el precandidato demócrata Joe Biden. Dije que la reanudación de la ayuda estadounidense probablemente no ocurriría hasta que Ucrania proporcionara la declaración pública anticorrupción que habíamos estado discutiendo durante muchas semanas. Sondland había testificado previamente que no había ninguna motivación política detrás de la decisión de Trump de retener a Kiev $400 millones en fondos estadounidenses destinados a ayudar a Ucrania a detener a los rebeldes prorrusos en el norte del país. Este cambio de testimonio parece establecer un acuerdo quid pro quo en el que Trump usó dólares de los contribuyentes y la política exterior de Estados Unidos para presionar a un gobierno extranjero a interferir en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. En un comunicado, la Casa Blanca cuestionó esta interpretación. El embajador Sondland afirma abiertamente que no sabía y aún no sabe cuándo, por qué o quién suspendió la ayuda. La investigación de juicio político inició tras una denuncia de un informante después de una llamada telefónica el pasado 25 de julio entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que Trump le pidió presuntamente a su homólogo abrir una investigación contra el demócrata Joe Biden y su hijo Hunter. Los republicanos y aliados del presidente han tratado de pintar la investigación contra Trump como un ataque partidista de la oposición. Pero el testimonio de Sondland parece refutar este ángulo. El embajador es un antiguo defensor y designado político de Trump. Las autoridades mexicanas informaron sobre el arresto de un hombre sospechoso de estar relacionado con la muerte de 9 integrantes de una misma familia mormona en una violenta emboscada, de los cuales 3 eran mujeres y 6 eran niños. De acuerdo con las autoridades mexicanas, el ataque se dio en una zona disputada por grupos de narcotráfico. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya están tomando las medidas para dar con los responsables. Tatiana Suárez nos amplía en el siguiente informe. Luto en la comunidad mormona conocida como LeBaron. Una familia de doble nacionalidad estadounidense y mexicana fue víctima de lo que ha sido catalogado como una masacre. El ataque dejó un saldo de 9 muertos, entre ellos 6 niños. Familias indefensas están siendo asesinadas inocentemente. No solo quedó atrapado en un tiroteo en un lugar equivocado en el momento equivocado. Esto es un nivel completamente nuevo de violencia del cartel. Los LeBaron se establecieron en México en 1920. Por décadas han vivido en la región fronteriza entre los estados norteños de Chihuahua y Sonora, fronterizos con Estados Unidos, donde hay una fuerte presencia del narcotráfico. Según autoridades mexicanas, el ataque pudo tratarse de un error por parte de los grupos armados ilegales, algo que los familiares de las víctimas se niegan a creer. Tengo que enfatizar que no hubo carteles de duelo y que no hubo fuego cruzado en el que nuestra familia fue atrapada. Fueron asesinados, masacrados, únicamente por un cartel interino de Chihuahua, México. Tras el ataque, el presidente Donald Trump ofreció ayuda militar estadounidense para eliminar a los carteles de droga, ayuda que fue rechazada por el presidente mexicano López Obrador. Le agradecí su disposición de apoyarnos y le informé que las instituciones del gobierno de México actúan para hacer justicia. Esta no es la primera vez que los LeBaron son amenazados o atacados. En 2009, un joven de 17 años, miembro de la familia, fue secuestrado y en el mismo año 2 integrantes más fueron asesinados. En medio de la crisis política y social más profunda de los últimos 30 años en Chile, el presidente habló sobre las violentas protestas antigubernamentales y aseguró que a pesar de los llamados para que renuncie, no piensa hacerlo. Esto a pesar de que sus índices de aprobación alcanzaron el pico más bajo de su carrera. Veamos. Con sus índices de aprobación en mínimos históricos y una crisis política sin precedentes afectando a su país, el presidente de Chile rompió el silencio por un día, prometiendo permanecer en su cargo hasta el final de su mandato en 2022. En entrevista con la BBC, Piñera resaltó los logros de su país. Hay peticiones para que renuncies. ¿Lo harías? No.
No, déjame decirte algo sobre Chile. Hace 30 años recuperamos nuestra democracia de manera ejemplar. Desde entonces, hemos podido reducir la pobreza desde 65% a 8%. Esta es una historia de éxito. Sin embargo, las calles cuentan una historia diferente. Los detractores de Sebastián Piñera dicen que la desigualdad social en el país está fuera de control. Casi 3 semanas después, el movimiento de protesta no pierde fuerza. El mismo día de la entrevista hubo violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Es algo que se produce debido a la gran desigualdad, ¿cierto? Si no mostró una propuesta al diálogo antes y decidió llegar y sacar los milicos a las calles como sacar a pasear perros, es grave. A pesar de que el gobierno anunció una serie de medidas, los manifestantes antigubernamentales no aceptarán nada menos que la renuncia del presidente. Acusan al ex empresario de no estar en contacto con la población en pobreza. Otros, incluida la oposición, quieren reformar la Constitución, que se remonta a la dictadura militar de Augusto Pinochet. Las tropas francesas informaron acerca del deceso de quien sería el segundo al mando de los grupos yihadistas de la región de Sahel el 9 de octubre. Así lo dio a conocer el Ministerio de Defensa de Francia, quien sostuvo que Ali Maichou era el número 2 al mando de un grupo de insurgentes vinculados con Al-Qaeda en el Sahara de África Occidental. Y pasamos a Nigeria, donde 259 personas fueron liberadas de un centro de detención ilegal donde vivían en condiciones de hacinamiento, encadenados permanentemente y sometidos a todo tipo de maltratos. Los policías irrumpieron en el lugar que denominaron como una casa de tortura en la ciudad de Ibadan, en el sur del país. Las autoridades informaron que en este centro habían entre los rescatados 11 niños y varias mujeres. Y seguimos entregándoles nuestra serie de informes sobre la caída del muro de Berlín, a propósito de los 30 años que se cumplirán este sábado 9 de noviembre. El informe de hoy es sobre la brecha socioeconómica que divide a Alemania. El salario mínimo en el este es casi 500 euros menos que en el oeste del país. Además, la antigua República Democrática Alemana está atrasada en términos de empleo y de pensiones. Nuestra corresponsal fue hasta allá, en una pequeña ciudad de Brandeburgo. Allí, el 64% de los electores votó por el partido de extrema derecha en las pasadas elecciones. Peitz es una pequeña ciudad de la región de Brandeburgo. Aunque tiene a Berlín a solo 150 kilómetros, parece estar alejada de todo. Desde la caída del muro, el centro de la ciudad fue renovado, pero para el alcalde la transición del este hacia el oeste deja un sabor amargo. En aquella época se desmoronó toda la infraestructura económica de la región. Desde entonces la ciudad cambió por completo. Brandeburgo vivía de la industria textil, química y del papel. Con el tiempo, solo la del carbón sobrevivió, mas la última fuente de empleo de la región tiene los días contados. Alemania busca dejar atrás los combustibles fósiles. Jörg Krakow se prepara para lo peor. Queremos evitar una nueva ruptura. Lo que vivimos en los años 90 es todavía doloroso y nada se hizo en ese momento para reemplazar todos esos empleos. Se invirtieron millones de euros en infraestructuras, pero sin un plan de reconversión económica. El resultado, la ciudad perdió casi un tercio de sus habitantes en 30 años. En el mercado local, las desilusiones de la reunificación se mezclan con el miedo al futuro, sobre todo en la gente mayor. A nivel de empleo nunca volvió a ser igual. Lo mismo pasó con las pensiones. Aún hay mucho camino para igualar a las regiones del oeste. Con el cierre de las centrales de carbón se van a perder más empleos. Eso no augura nada bueno y nos va a caer encima. Volveremos a perder poder adquisitivo. La principal beneficiada con esta suma de frustraciones es la extrema derecha. En las elecciones regionales de septiembre pasado, 2/3 de los habitantes de Peitz votaron por el AfD. Este partido nacionalista y anti-inmigración es el único que aboga por mantener la industria carbonera. Hay que encargarse de esta región porque de lo contrario va a ser catastrófico. Lo dijimos a lo largo de nuestra campaña. Queremos terminar la revolución tranquila en aras de poder conseguir lo que la gente salió a reclamar en la calle en 1989, lo que por ahora no ha ocurrido. Denunciar los fracasos de la reunificación ha resultado ser un discurso eficaz en una región en la que el 59% de sus habitantes se sienten como ciudadanos de segunda clase. Muchas gracias por su compañía. Siga en France 24 y disfrute de su día.